Hola a todos, mi nombre es Jenny López, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte y en este video hablaremos acerca del proceso histórico del ejercicio profesional del derecho en el Ecuador y las perspectivas. Al realizar un recuento sobre el proceso histórico del ejercicio profesional del derecho, vemos cómo en el transcurso del tiempo el derecho va tomando un objeto cultural que se van identificando con cada cultura e imperio que surgieron en la humanidad, y los mismos han sido influencia para la existencia del derecho, como un conjunto de normas que rigen la sociedad y cuyo objeto de estudio ahora se conoce como la interacción de las normas, la justicia y la vida en sociedad. Necesariamente hemos tenido que valernos de las fuentes directas e indirectas de la historia del derecho para poder entender cómo ésta se le ha dividido por el alcance a quien quiere llegar por el objeto según lo tradicional y de manera cronológica. Partiendo de esto, podemos indicar que los acontecimientos históricos que marcan la evolución de la profesión tienen su inicio en el Imperio Romano, con el desarrollo del ius comune, que era el derecho común romano. Es ahí cuando aparecen de forma incipiente las primeras figuras jurídicas que eran los abogados, jueces, oradores. Durante la invasión de visigoda y árabe en la península ibérica se dibuja la figura del abogado, y no será hasta la Alta Edad Media cuando reaparezca de nuevo la imagen del abogado. Es en esta época cuando se escribe el libro de las 7 partidas, obra maestra en la que se recopilan un conjunto de leyes de manera sistemática y que fue elaborado durante el reinado de Alfonso, el Sabio, y por el glosador Gregorio López. En el Renacimiento y Edad Moderna se construyen los pilares de los sistemas jurídicos occidental e inglés. Es por tanto que la base del sistema jurídico ecuatoriano se encuentra en el derecho romano, por medio del derecho español, específicamente por medio del derecho francés derivado del Código Civil napoleónico y de otros códigos europeos importantes, que fueron fuente de inspiración para las codificaciones en Ecuador, todo esto bajo la influencia del derecho romano. De esta manera podemos mencionar que la historia del derecho se encuentra estrechamente vinculado con el hecho histórico de la separación de la Gran Colombia, que hace posible el nacimiento de la República y se constituye un nuevo Estado. Esto hace que en el septiembre de 1830 se reúna la primera Asamblea Nacional Constituyente, presidida entonces por José Joaquín de Olmedo. Nombran como presidente a Vicente Rocafuerte y se proclama la primera Constitución ecuatoriana como norma fundamental de la nación. El derecho no es una verdad estática o rígida, más bien es dinámica y contextual, se adapta a la época y es un reflejo de la sociedad imperante. Se ve influenciado además por las tendencias internacionales, que en lo relativo al derecho se materializan en la práctica social. Se enriquece por los análisis y aportes que los propios profesionales y estudiosos del derecho le tributan. Dentro del conjunto de profesiones jurídicas, la profesión de abogado es una profesión dinámica, porque su forma de acceso al ejercicio de la profesión es libre y se produce a través de la pertenencia a un colegio profesional. Su jerarquía profesional es dicotómica. Las categorías profesionales son ejercientes que permiten la habilitación para asistir en juicios y no ejerciente que supone ser miembro del cuerpo de la abogacía, pero no se tiene la capacidad de asistir en juicios. En consecuencia, no se puede dar asistencia letrada. Desde esta perspectiva, la carrera de Derecho asume desde su perfil del profesional la formación y superación de las abogadas y los abogados, como profesionales responsables, conscientes de su función social y competentes con una sólida cultura científica, humanística, jurídica y ética, identificados así con la satisfacción de los requerimientos del ejercicio de la profesión y de la sociedad en consonancia con los principios de equidad, legalidad, justicia y seguridad jurídica. Su preparación les permite el desempeño exitoso en la asesoría, el patrocinio, la administración de justicia, la docencia universitaria y la investigación jurídica, siendo capaces así de enfrentar los retos actuales y la solución de los asuntos legales que se pongan a su consideración de manera creativa, innovadora y con dominio de la teoría, de la praxis y del marco legal vigente.
Otra de las perspectivas que podemos encontrar es acerca de la abogacía y la ética. Y para esto, el artículo 83, numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador establece que se debe ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. Por tanto, la Carta Magna determina que toda profesión que se realice en Ecuador debe estar fundamentada en aspectos éticos, por lo que es importante que desde las aulas universitarias los estudiantes reciban cátedras relacionadas con la ética que les permitirá desempeñar las funciones en organizaciones públicas o privadas o también en la vida personal, aplicando y respetando normas y códigos pertinentes establecidos para el desempeño de la profesión. Además, el artículo 387 determina como responsabilidad del Estado garantizar la libertad de la creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos ancestrales. Como también reconoce la condición de investigador de acuerdo a la ley, incluso determina que para ser designado miembros de la Corte Constitucional se debe demostrar probidad y ética. Caso contrario, la misma Constitución en su artículo 174 manifiesta que las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo jurídico, tanto público como privado. Esto se da cuando actúen de mala fe procesal, litigio, malicio o temario. Adicionalmente, la finalidad del Estado ecuatoriano es la consecución del bien común de sus habitantes, y esto se conseguiría a través de la formación de profesionales éticos. La abogacía indudablemente debe ir de la mano de un ejercicio ético. El abogado está en la obligación de asesorar y brindar una defensa con ética y lealtad procesal, considerando que el interés particular está supeditando el interés general y el fin primordial es el respeto a los derechos humanos que garantice la justicia social. Por lo que podemos concluir como mensaje dentro de la deontología en el siglo XXI es que la deontología jurídica abarca conceptos y principios que esencialmente se encuentran estrechamente unidos a las actividades del proceder ordinario del profesional en derecho. Dentro de estos conceptos y principios entendemos incluidos la moral, la ética, la probidad, la independencia y la libertad profesional, entre otros. La correlación inmediata entre moral y ética resulta innegable, como también lo es de estas con la deontología profesional y específicamente la deontología jurídica. ¿Existe algún tipo de resistencia a la promulgación de códigos deontológicos que regulen los profesionales liberales, incluida la abogacía? A lo anterior podemos decir, sin temor a equivocarnos, que efectivamente la gran mayoría de abogados se comporta en forma acorde con los más serios mandatos deontológicos, aun sin necesidad de la existencia de este tipo de normativo. No obstante lo expuesto, existe un margen reducido de abogados a los cuales la simple enunciación de postulados morales y éticos no los proveen contención en su actuar. Por ello, resulta indispensable la formulación de estos códigos deontológicos de los abogados como regulaciones de carácter preventivo, que en el peor de los casos actuarán para sancionar algún proceder incorrecto del profesional en derecho, donde se les podrían llegar a imponer, en caso extremo, una sanción disciplinaria. La función del abogado se debe a la sociedad y, por supuesto, al cliente. Lo anterior debe dirigirlo a la búsqueda en todo momento de la justicia al caso concreto, donde su proceder debe enmarcarse en el comportamiento ético profesional. Por lo que podemos decir que el acceso a la abogacía debe ser para que el abogado sea quien sea formado y preparado para el ejercicio de la profesión, para ejercerla honestamente y para justificar la existencia de la abogacía.